Alguien que me conteste, por favor. Sí, Do. Hola, sí. Bueno, ¿cómo les va? Son poquitos. Yo les voy a dar la clase de hipertensión arterial de tratamiento, ¿sí? Y siempre esta clase la construyo con casos clínicos para que vayamos avanzando en la comprensión del tema y en los distintos niveles de tratamiento de la hipertensión. Acá me acompañan 4 alumnos míos, re buenos alumnos, que han venido a acompañarme para que yo no me sienta tan sola, hablando acá en la virtualidad. Pero estaría bueno si... Bueno, estaría bueno que ustedes puedan participar cuando yo les haga algunas preguntas. Vamos a ver si funciona. Bueno, voy a compartir la pantalla. Acá. Así que si me contestan y no me hacen sentir tan sola, sobre todo los alumnos de acá, ¿no? Que dicen que no van a participar. No hemos visto esto. Todo me pasa. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar de hipertensión, tratamiento. Les cuento que el año pasado, en el 2025, salió un consenso, el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. ¿Querés cerrarlo a la puerta? Se fue. Siempre, en general ahora en la medicina, con la medicina basada en la evidencia, nos manejamos mucho con los consensos. Este consenso es interesante porque se unieron las 3 sociedades, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Hipertensión Arterial, y bueno, hicieron este consenso, así que lo que yo les quiero aclarar es que todas las cosas que pongo acá de la evidencia no es que lo dice la doctora de la Vega, sino que es un consenso importante. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar con el primer caso. Y ustedes van a participar y van a hablar en voz alta si no tienen ausencia. En este caso presentamos a Raúl, que tiene 50 años, no tiene antecedentes de relevancia, y el motivo de consulta es que él va por un examen cardiovascular preoperatorio para operarse una hernia inguinal. Totalmente asintomático, solo va para que uno le haga el electro. El único antecedente que tiene es que es tabaquista, de 20 cigarrillos por día. El examen físico tiene una presión arterial de 150/100 en la primera toma y de 146/96 en la segunda toma en la misma consulta. Él no refiere ningún antecedente, bueno, nunca en su vida se había hecho ningún control, pesa 89 kilos, mide 1,68 m, tiene un índice de masa corporal de 31,5. Todo el resto del examen físico es normal. Y el electrocardiograma es normal. ¿Sí? Entonces aquí viene la primera pregunta, que es un poco lo que han visto ustedes en la clase anterior de hipertensión arterial. Este señor, Raúl, ¿es hipertenso? Camila, Matías. Acá dice que todavía no se sabe. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay que hacer 2 tomas, pero con un periodo de tiempo como 2 semanas, Bueno, por lo menos. entonces, para la definición de hipertensión por lo menos tenemos que tener 2 registros, al menos, uno busca tener un poquito más también, separadas en distintas consultas, ¿sí? Entonces, no podemos, esto pasa mucho, digamos, lo ven, una vez al paciente le toman 15 de presión y le dicen usted es hipertenso, y eso es incorrecto, porque quizás el paciente tiene hipertensión de guardapolvo blanco, quizás justo ha comido, justo ha fumado, bueno, entonces uno tiene que tomarse un tiempito para hacer el diagnóstico correcto de hipertensión. Pero ¿qué cosas sí tiene? Bueno, riesgo cardiovascular, ¿por qué? Factor ¿Eh? Bueno, el índice de masa corporal, ¿qué te dice ese índice de 31? Que es obeso. ¿Ah? Eso ya es un diagnóstico por sí mismo. Y además fumo. O sea que sí es probable que tenga hipertensión arterial. Bueno, y entonces acá lo que vemos es la importancia de la evaluación del paciente hipertenso.
Lo primero, tengo que confirmar el diagnóstico. Lo segundo, clasificarlo etiológicamente. O sea, voy a pensar si es esencial o secundario. En este caso, en el 90% de los casos, uno piensa en la hipertensión esencial, ¿verdad? Y en un porcentaje mucho más pequeño, secundaria. Igual acá podríamos pensar, no es secundaria, pero sí relacionada con la obesidad. También importa la clasificación de la severidad, que me imagino que lo han visto en la clase con el doctor Palacios, y si tiene o no tiene compromiso de órgano blanco, y además los factores de riesgo asociados. No es lo mismo tener de manera aislada solo hipertensión arterial que tener una suma de factores de riesgo que van a hablar de un paciente mucho más complejo. ¿Está? Bueno, la clasificación de hipertensión arterial que hoy acepta esta guía que yo les he comentado, porque por ejemplo esto ha cambiado y si ven una clase mía anterior probablemente vean otra cosa, es esta, supongo que le habrán dado la misma, donde la presión arterial normal es menos de 130/80 y hipertensión se habla con 140/90 o más, ¿sí? Y se divide en 1 o 2 según los niveles. Bueno, si mi paciente vuelve, perdón, ahí está. Mi paciente pueden pasar distintas cosas. Esa era la visita 1, ¿sí? Tenía presión arterial elevada. Yo le pido que se tome la presión y en la visita 2 pueden ocurrir distintas cosas. Me trae valores normales y yo diré, bueno, te tenés que hacer un control anual de la presión arterial o viene con presiones arteriales limítrofes y le haré un mapa, o viene con hipertensión nivel 1 y puedo hacerle un monitoreo domiciliario, que se lo puedo haber hecho antes, y ahí definir si el paciente es normotenso, si es hipertenso de guardapolvo blanco, si tiene hipertensión arterial oculta, o si realmente tiene hipertensión arterial y yo debo tratarlo, ¿sí? Hagamos de cuenta que mi paciente vuelve en la segunda consulta y me trae con anotadito medidas de presión arterial, algunas de 140, algunas de 145, algunas de 130, porque también tiene algunos, pero varios registros que tienen 145, 146, 95, 100 de diastólica. Ahí sí ya puedo decir que es hipertenso. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, primer paso, le diagnostico la hipertensión. ¿Cuál es el objetivo terapéutico en la hipertensión esencial no complicada en todo paciente mayor de 16 años y menor de 80? Como objetivo global es menos de 140/90. ¿Ok? Después vamos a ir viendo otros casos especiales. ¿Y cuál sería el tratamiento en este paciente? Que podríamos decir que tiene una hipertensión esencial, una hipertensión estadio 1, sin daño de órgano blanco, porque lo hemos hecho laboratorio, lo hemos hecho electro, no lo hemos encontrado todavía nada. Es de reciente diagnóstico, es obeso. ¿Qué creen ustedes que podría ser el primer paso en el tratamiento de la hipertensión arterial? Cambios en el estilo de vida. Claro, en la dieta, en el ejercicio, que haga ejercicio. Bien, Intentar dejar de fumar también. bien. ¿Y ustedes creen que eso es un tratamiento o no? Bien, es un tratamiento. Entonces, bueno, ahí me faltaba decirles que el valor óptimo que hoy se desea es menos de 130/80, ¿no? Si bien el objetivo es menos de 140/90, lo ideal sería que los pacientes tengan menos de 130/80. Entonces, como muy bien han dicho ustedes, el tratamiento inicial de la hipertensión arterial no complicada es los cambios de estilo de vida, que implican ejercicio, dieta saludable, restricción del sodio. Y es muy interesante, a mí siempre me gusta mostrarles esto porque a veces eso parece, bueno, que haga actividad física, que baje de peso. En realidad, si ustedes se fijan, lo que logran cada una de esas variables en la reducción directa de la presión arterial sistólica. Por cada kilo de peso que baje el paciente, se reduce 1 milímetro de mercurio, que parece poquito, pero si lo logro hacer que baje 10 kilos, va a reducir la presión sistólica en 10 milímetros de mercurio, o sea que ese paciente deja de ser hipertenso. O no es que deje de ser hipertenso, pero solo con el tratamiento no farmacológico puede andar bien.
Si además de eso reduzco la ingesta de sodio, puede bajar 5 milímetros más. Y cuando uno ve trabajos de drogas, en realidad lo que hacen las drogas es bajar entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Entonces, no es menor. También otro de los tratamientos no farmacológicos es aumentar la ingesta de potasio, la dieta DASH. La dieta DASH es de aumento de consumo de verduras y frutas. La actividad física, fíjense también 5 a 8 milímetros de mercurio. La cesación tabáquica, si bien no baja la presión arterial de manera continua, siempre es algo que hay que indicar, y se sabe que a la media hora de que un paciente fuma un cigarrillo, tiene un pico de presión arterial. Después no se mantiene, por eso hay un negativo ahí en la reducción de la presión arterial. La disminución de la ingesta de alcohol, 5 a 8 milímetros de mercurio. Esto es nuevo, la incorporación de probióticos en la dieta, con relación a la hipertensión, pero fíjense, la clase de recomendación, que es cuán fuerte es eso hasta aquí era 1, los probióticos es clase 2, el manejo del estrés y el mindfulness, clase 2, y hoy se está hablando mucho de la exposición al ruido y la contaminación ambiental, pero bueno, eso es algo que está difícil de evitar viviendo en San Miguel de Tucumán por lo menos. ¿Ah? Nos vayamos todos a vivir a Tafí del Valle, seguro vamos a tener menos hipertensión, pero bueno, no sé. Está el tema de la sal, es muy importante, está bueno ahora, yo acá ponía, esto no me deja ver a mí mi pantalla, así no me veo. Que la reducción de la ingesta poblacional de sal es una prioridad sanitaria, o sea, hay que sacarle el sodio a los alimentos, y está bueno por lo menos ahora esto de la etiqueta, antes tenías que leer la etiqueta esa que estaba minúscula, ahora por lo menos tener el exceso de sodio en un buen hexágono grandote. Claro, bueno, muchas cosas tienen sal. ¿Qué ventajas tiene este tipo de tratamiento? Que tiene bajo costo, que no tiene efectos colaterales como cuando uno usa una droga, que son muy importantes inclusive si el paciente está tomando medicación porque potencian la medicación antihipertensiva, y además ayudan al control global del paciente. O sea, si yo lo hago bajar de peso, no solo estoy hablando de hipertensión, sino que estoy disminuyendo el riesgo por la obesidad en sí misma, probablemente además de bajar el colesterol. Si lo hago caminar, lo hago hacer actividad física de fuerza, voy a mejorar muchos otros factores, no solo la hipertensión arterial, ¿sí? Pero el problema de estas medidas, ¿cuál es? La adicción al tratamiento del paciente. Claro, la adherencia, ¿sí? Si no, bueno, yo acá cuando estoy presencial digo, a ver, levanten la mano quienes hacen actividad física por lo menos 4 veces por semana. Y ustedes, que son jóvenes, levanta el 20% del auditorio. Digamos el 50%, así con ganas. ¿Ah? 4 veces a la semana. Bueno, lo que está indicado son 5. No. Sí. Bueno, digamos 3. 3 veces se Ah, hace, sí. 3, bueno, 3. Bueno, negociamos acá con 3. Entonces tienen baja adherencia. Bueno, entonces hay que sostenerlas a largo plazo, aparte no me sirve hacer un mes de dieta y ejercicio si no te es algo. Pero sí es importante saber que yo se lo debo indicar en todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial. Aunque tomen 5 fármacos para la presión arterial, lo mismo hay que indicarle al paciente este tipo de medidas, ¿sí? Y lo ideal, porque cuando nosotros recetamos una droga, la escribimos, hacemos la receta, le damos la indicación, y a veces cuando indicamos estas cosas solo le decimos que hace dieta y ejercicio, y así todo muy al pasar. Es importante también escribirlo como para que el paciente entienda que también es un tratamiento, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá. Entonces, el primer paso del tratamiento en la hipertensión arterial son las medidas no farmacológicas. Vamos al caso 2. Esta es una señora de 55 años que asiste para un control. Su motivo de consulta es porque quiere ver el tema de su hipertensión arterial. Le diagnosticaron hipertensión hace 2 años. Me trae registros de presión arterial donde claramente tiene una hipertensión estadio 1 sin lesión de órgano blanco. El tema es que su medicación le daba tos y ella la abandonó. ¿Qué puede ser que estaba tomando? Enalapril. Muy bien. Todo, no sé para qué vienen a clase. Sin otros antecedentes de relevancia. Claro. Examen físico normal. Tiene un índice de masa corporal de 25,5, o sea que tiene un discreto sobrepeso. Y la presión arterial en ambos
brazos es de 152,90. Pero ella en este momento no está tomando la medicación porque le da tos. Y ya me trae toda prolijito un monitoreo domiciliario de la presión arterial, donde en promedio las cifras están en 150/90. Le pido unos análisis de control para ver función renal y otros factores de riesgo, glucemia, colesterol, etcétera, etcétera, y trae un laboratorio completamente normal. ¿Sí? En este caso, ¿qué le vamos a indicar? Le vamos a indicar medicación, pero ya tiene una hipertensión de hace 2 años, está hipertensa, entonces vamos a iniciar un tratamiento. Obviamente no le vamos a dar lo que ya le da un efecto colateral, entonces tendremos que elegir un fármaco. Si vemos, esto también me imagino que les habrán mostrado, depende de si el paciente tiene factores de riesgo agregados o no, si qué presión arterial tiene. De esta paciente uno podría decir que está en un nivel 1 de hipertensión arterial y no tiene grandes factores de riesgo asociados, un leve sobrepeso, o sea que es una paciente entre bajo riesgo y moderado riesgo. Es importante este cuadrito porque según este cuadrito vamos a definir el tratamiento más intensivo o no de la hipertensión arterial. Y ahí viene una pregunta que, a ver, todos nos van a contestar. ¿Importa con, no van a querer venir más a la clase, a ver clase conmigo? ¿Importa con qué bajamos la presión? O sea, ¿qué fármaco le doy yo al paciente? No me hagas entrar todo el mundo, Carmencita. No, era con mis alumnos la cosa. Sí, si no, después tengo el auditorio que genera. ¿Importa si le doy una cosa, la otra? ¿Verdad? No, profe. ¿Quién dice no? Yo, Genaro. ¿Cómo te va? Pablo. Bien, acá no. ¿Pablo Neruda? No. No. ¿Sabés quién es Pablo Neruda o no? Sí, un escritor. Ah, muy bien. ¿De qué nacionalidad? No uruguayo o chileno. Bueno, escuchá, ¿por qué decís que no? Porque la teórica decía que el objetivo era bajar la presión, no con qué, básicamente. Ah, me ha spoileado la clase el doctor Palacio. Mirá vos. Bueno, muy bien. Sí. Usted prestó atención. Mis alumnos me parece que no han venido. Eso es correcto, ¿sí? Los estudios de hipertensión arterial, imagínense que es el factor de riesgo más prevalente, así que hay ensayos y estudios con miles de pacientes. Se hizo un metaanálisis en el 2008, después otro en el 2009, ya están viejitos, pero con eso nos alcanza. Miren, 190.000 pacientes. Y lo que demuestra ese metaanálisis es que lo que importa es bajar la presión. Eso es lo que disminuye el riesgo de evento cardiovascular, independientemente de la droga empleada en el tratamiento, ¿sí? Igualmente ahora vamos a ver que hay algunos medicamentos, sobre todo los de los 4 grupos esenciales o un quinto grupo, que sí han mostrado ser mejores en la reducción del riesgo cardiovascular. Ahora, si yo tengo una cosa para darle al paciente, sea lo que sea, lo importante es bajarle la presión por debajo de 140/90, ¿sí? Entonces, porque después vienen los visitadores médicos y te dicen, no, pero es que el candesartán es muchísimo mejor y qué sé yo. Y sí, muchísimo mejor para el bolsillo del laboratorio, porque el paciente no lo puede comprar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Yo que trabajo con gente pobre, lo más importante es darle algo que sí va a poder tomar. ¿Ah? Entonces ese es un mensaje que tienen que recordar. El mayor determinante para disminuir el riesgo cardiovascular es el descenso de la presión en sí mismo. ¿Sí? Pero hay 4 grupos de fármacos que son como los recomendados en el sentido de que deberían ser los fármacos de primera línea. O sea, un fármaco que yo voy a elegir de entrada. Y dentro de esos grupos están los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, donde entran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2. Después están los bloqueantes cálcicos y el grupo de los diuréticos tiacídicos o siniltiacídicos. El quinto grupo son los beta bloqueantes, que los pongo como separaditos porque los beta bloqueantes a veces caen en desgracia. Entonces, en algunas guías la sacan como esencial, en otras lo vuelven a poner. El tema con los beta bloqueantes es simplemente que
en algunos estudios reducen el riesgo cardiovascular, pero menos el cerebro vascular comparado con otros, entonces por eso es como que se lo deja. Lo ideal es no darlo solo como primer fármaco que uno elige, pero son buenas drogas para el manejo de la hipertensión. Bueno, y ahí lo que les pongo, básicamente como para que tengan el concepto, es que los 4 primeros grupos de IECARA-2, antagonistas cálcicos y diuréticos, son fármacos con eficacia comprobada en reducción en eventos duros. Cuando en medicina hablamos de eventos duros, hablamos de eventos que son sí o no, que la muerte es un evento duro, por ejemplo. Entonces son fármacos que reducen mortalidad, que reducen infarto, que reducen insuficiencia cardíaca, que reducen enfermedad renal crónica. Esos 4, ¿sí? Después hay fármacos con eficacia comprobada en reducción de eventos duros comparados con placebo, como los beta-bloqueantes, y esto que les decía, de menos reducción de eventos duros como los beta-bloqueantes de segunda y tercera generación. Y después vamos a ir viendo que hay otros fármacos que son importantes, pero en determinadas situaciones en particular. Bueno, y esto sería la parte de farmacología, ¿sí? Ustedes cada vez que van a indicar un tratamiento tienen que saber algunas cosas de ese fármaco, más allá que en fármaco tienen que aprender la farmacodinamia, la farmacocinesis, etcétera, etcétera. Pero no pueden dejar de saber de fármacos que ustedes utilicen las dosis, la indicación, la contraindicación, a dónde actúan, con quién se pueden, qué interacciones farmacológicas pueden tener, etcétera, etcétera. Entonces, las indicaciones y las contraindicaciones son esenciales para decir, bueno, a ver, de todo este universo de antihipertensivos que tengo, ¿cómo elijo uno? Bueno, y empecemos con los inhibidores del sistema renina-angiotensina. La verdad es que cuando uno empieza un tratamiento para la hipertensión, casi con seguridad que el primer grupo farmacológico que uno elige es este. Han demostrado ser útiles en el tratamiento de los pacientes con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca, tienen efecto nefroprotector, previenen e inducen la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Realmente son fármacos que tienen muchos beneficios cardiovasculares a nivel global. Tenemos que saber que están totalmente contraindicados en el embarazo y, por ende, en la mujer en edad fértil que no tiene un método contraceptivo o que está buscando embarazarse o que no tiene muy claro ese tema, ¿sí? Porque son teratogénicos. Dentro de eso tenemos 2 grupos, los IECA, donde está el enalapril, el ramipril, el lisinopril, pero bueno, tomamos el enalapril como droga matriz y es la que usamos todo el tiempo, ¿sí? En Argentina se usan poco los otros IECA. Y el enalapril tenemos que saber que tiene una condición que quizás lo hace un poco más flojo de papeles, y es que hay que darlo cada 12 horas. Tiene una vida media más corta, y ya cuando veamos otras cosas vamos a ver que es importante a veces que los pacientes tomen una sola medicación por día para que mejorar la adherencia, porque realmente el problema de la no adherencia a los tratamientos de las enfermedades crónicas es todo un problema. Pero bueno, el enalapril yo le puedo dar 5 miligramos cada 12, 10 miligramos cada 12, o hasta 20 miligramos cada 12. O sea, la dosis mínima sería 5, la dosis máxima sería 40. ¿Sí? Y los ARA2, que son los sartán, valsartán, candesartán, esos como ventaja, no tienen ninguna ventaja respecto a enalapril, respecto a la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Tienen como ventaja que se dan cada 24 horas, y que tienen escasos efectos colaterales. Ya hemos visto que el enalapril da tos. 10% de los pacientes, tampoco es que a todo el mundo le va a dar tos el enalapril, pero sí, y cuando la da, la verdad que es incómoda, es una tos seca, le pica la garganta, todo el tiempo el paciente sí, se acuesta a la noche y tose, y entonces se quiere tirar con la cajita del enalapril por la cabeza. ¿Ah? Pero solo el 10%, no es que a todo el mundo. Bueno, por ejemplo, yo siempre les digo, elijan aunque sea uno para saber si saben todo, buenísimo. Pero uno, sépanse la dosis, el losartán, por ejemplo, 50 a 100 miligramos. El valsartán se da de 80 a 320. ¿Está? Obviamente que sí hay algunos que son más potentes que otros, pero, como ya les he dicho, lo importante es que el paciente lo compre y lo tome. Bueno,
Respecto a los antagonistas cálcicos, también son fármacos, pasamos a otro grupo, también son fármacos de primera línea. Los antagonistas cálcicos se dividen en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos son los que se utilizan para hipertensión arterial y hay que usar los que son de vida media larga, como amlodipina o lercanidipina. Nos encantan los cardiólogos, no somos nosotros, pero todas drogas con nombres difíciles, para parecer más importantes. Bueno, en cambio los no dihidropiridínicos, esos tienen más efectos sobre el sistema de conducción y son inotrópicos negativos, verapamida, diltiazem, y se los deja más para el tratamiento de los pacientes con arritmias supraventriculares, ¿sí? O sea que es muy poco probable que uno maneje la hipertensión con ese grupo de fármacos. Y les doy la dosis de la amlodipina de 5 a 10 miligramos cada 24 horas. El efecto colateral más frecuente son los edemas en los miembros inferiores, porque es un vasodilatador periférico y la verdad que al paciente que le da, viene con así las piernas y tampoco te quiere mucho cuando le da ese efecto colateral, pero son drogas realmente muy buenas y muy efectivas para bajar la presión. Bueno. Después tenemos otro gran grupo que son los diuréticos tiacídicos y similtiacídicos, que en alguna época han caído en desgracia porque son buenos, bonitos y baratos, y cuando son baratos parece que no nos gusta indicarlo, pero lo cierto es que se hizo un gran estudio hace muchos años, que se llama Old Hat, donde mostró que los diuréticos tiacídicos son iguales o mejores comparados con algunas otras drogas en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Los detractores de esto que dicen, bueno, da un poquito de aumento de la glucemia, aumenta un poquito el colesterol, no estaría bueno en pacientes con síndrome metabólico, puede ser, pero lo que se ha visto es que en definitiva el buen efecto que tienen bajando la presión contrarresta ese pequeño efecto en la suba del azúcar o la suba del colesterol, ¿sí? Y usados en dosis correctas no da tantos efectos colaterales. Tienen efectos sinérgicos, son lo que primero uno usa cuando no me alcanzó con el enalapril, no me alcanzó con el losartán, siempre lo que le voy a agregar en un segundo paso es un diurético tiacídico porque hacen sinergia con esas otras drogas, y aparte que si el paciente come un poquito saladito, que es lo que ocurre, lo que produce es la natriuresis. Y bueno, entonces me libero un poco del sodio de más que comí. La gran estrellita de este grupo sería la hidroclorotiazida, que se da entre 12,5 a 25 miligramos, también cada 24 horas. Las otras de ese grupo son clortalidona e indapamida. La indapamida es un símil tiacídico, y una de las ventajas que tiene es que no tiene esos efectos metabólicos. Entonces, la verdad que a veces cuando uno quiere usar estos fármacos y no quiere porque el paciente es obeso o lo que sea, la indapamida es una buena opción. A mí me encanta. A veces la uso inclusive para el inicio de un... ¿Qué es lo que pasa? Indapamida, clortalidona, 12,5 a 25. Es que pobrecita no ve a Dios. Ustedes no le han hecho lugar. Están viendo... Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Si no, no me importa. Profe, ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, y el quinto grupo serían los beta bloqueantes, que hay distintos tipos, es un grupo de fármacos muy heterogéneos. El primer beta bloqueante que salió fue el atenolol, que cayó en desgracia, pero es bueno, bonito y barato, a mi gusto, ¿sí? Lo que dicen las guías es que se recomienda el uso de beta bloqueantes de tercera generación. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque son más caros. Con efecto cardioselectivo, el bisoprolol, o con efecto vasodilatador, el carvedilol o el nebivolol, ¿sí? También con los beta bloqueantes el problema, sobre todo con atenolol, los de la primera generación, es el tema de los trastornos metabólicos, y estos últimos tienen un mejor perfil metabólico, o sea, los vasodilatadores carvedilol, que aparte de un beta bloqueante, es un bloqueante alfa, y nebivolol, ¿sí? Son equivalentes en la reducción de riesgos cardiovascular mayor, pero tienen menos impacto en el evento cerebrovascular, o sea, en el ACV. Por eso es como que en algún momento dijeron, no lo podemos poner como un grupo igual. Y un ejemplo es que ya lo han visto en insuficiencia cardíaca, el carvedilol, que en hipertensión arterial puedo darlo hasta 25 miligramos cada 12 horas. El carvedilol siempre se reparte, salvo que yo le indique fórmulas de liberación prolongada, que
que sí existen, LP le dicen, que no es long play, porque eso ya no se usa, sino liberación prolongada, ¿sí? Bueno, y esto es lo que yo les decía, tenemos que saber las contraindicaciones absolutas y relativas de los fármacos para decidir. Si yo tengo un paciente que sufre de hiperuricemia, que sufre de gota, no le voy a dar diuréticos, porque los diuréticos le van a promover crisis gotosas. Y relativo, si tengo un paciente que tiene síndrome metabólico, ya tiene intolerancia a la glucosa, o tiene trastornos del potasio, no va a ser la droga que voy a elegir, al menos en primera opción. A los beta bloqueantes no le voy a dar a un paciente asmático, o un paciente que tiene bradicardia, o un paciente que tiene un bloqueo AB, porque lo voy a terminar matando, ¿sí? Entonces, uno va buscando ahí la cosa. Tampoco son tan buenos en los pacientes jóvenes o atléticos, muy físicamente activos, porque la verdad es que tienen un poco más de efectos colaterales, producen como astenia, cansancio, etcétera, etcétera, ¿sí? Los antagonistas del calcio, los dihidropiridínicos, o sea, amlodipina no tiene contraindicación absoluta. Una contraindicación relativa sería la insuficiencia cardíaca, pero es relativa. Si le puedo dar como droga en tercera y cuarta elección. Después los IECA, bueno, no le puedo dar a la paciente embarazada, ojo en las mujeres en edad fértil, porque se pueden embarazar sin que nos demos cuenta y van a tener teratogenia. Hay pacientes que tienen un tipo de alergia, los IECA, que puede dar angioedema, edema angioneurótico, que puede ser muy grave. Si el paciente tiene hipercalemia, sería una contraindicación, y cuando los pacientes tienen estenosis de la arteria renal bilateral, también es una contraindicación. Esas mismas contraindicaciones son para el grupo de ARA2, ¿sí? Entonces yo ahí voy viendo. Si se acuerdan de nuestra paciente, tenía 55 años, tenía un leve sobrepeso y no tenía ninguna otra enfermedad. Entonces sería una paciente donde yo puedo decidir por gusto, por cuestión económica, porque ya hemos usado uno y no nos ha ido bien, puedo elegir entre esos grupos de fármacos que le vamos a dar. ¿Sí? ¿Qué elegiría? Ah, Una de las dos. ¿Por qué? porque es igual que llega, pero no puedo usar todo. Bueno, Y lo puedo dar cada 24 horas. bueno, bueno. Acá dice que le van a dar losartán 50 miligramos por día. ¿Está bien? Sí. Bueno, le damos losartán 50 miligramos por día. Sepan que hay otros grupos de fármacos que no están dentro de las drogas de primera elección, pero sí son fármacos que uno puede usar en situaciones especiales. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, espironolactona y eplerenona, que se van a dar en un paciente porque sirven para la hipertensión arterial. Hoy una de las indicaciones de este fármaco es cuando hay hipertensión arterial resistente o refractaria, es decir, que yo lo tengo al paciente con 3 drogas, una de ellas un diurético, y el paciente a pesar de eso sigue con hipertensión arterial. La asociación con espironolactona se ha visto que es un buen efecto, da un buen efecto antihipertensivo. Si aparte es una hipertensión por hiperaldosteronismo primario, también es una indicación de dar espironolactona, y en los pacientes que tienen hipertensión arterial asociada a insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los diuréticos de ASA, justo lo tuvimos, un alumno me preguntaba, ¿por qué no se usa la furosemida? Hay varias respuestas para eso. Una es que la furosemida tiene una vida media muy corta, entonces yo le tendría que dar cada 8 horas más o menos como para que tenga un efecto. Solo van a servir en los pacientes con hipervolemia, ¿no? Entonces, paciente que sí que está con insuficiencia cardíaca, el diurético ayuda a bajar la presión, y sí tienen una indicación específica cuando el paciente tiene insuficiencia renal, con un filtrado glomerular de menos de 30, ahí sería los diuréticos de ASA como tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? Después hay drogas de acción central, como por ejemplo la alfa-metildopa, que se usa en la hipertensión de la embarazada. Hay vasodilatadores directos, endovenosos, que se usan en la emergencia hipertensiva, como la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, y hay antagonistas alfa-1, como doxazosina, terazosina, que se las da, por ejemplo, en un paciente que es hipertenso y aparte tiene hipertrofia prostática benigna, le puedo asociar. Nunca como drogas únicas ni como primera elección, ¿sí? La primera elección son los fármacos, los grupos farmacológicos que les he mencionado antes. Bueno, y entonces, el algoritmo inicial sería este: cambios al estilo de vida a todos los pacientes,
Y si tengo mi paciente como este, en hipertensión nivel 1 con riesgo bajo, estos serían los únicos pacientes donde yo puedo iniciar con monoterapia, o sea, con una sola droga, ¿sí? De las que ya hemos dicho. Ya si mi paciente con hipertensión nivel 1, pero tiene riesgo cardiovascular más alto porque tiene más factores de riesgo, o en la hipertensión nivel 2, ya, bueno, esta hipertensión nivel 3 quedó atrás, ya directamente a esos pacientes lo que está indicado es realizar combinaciones farmacológicas, que ya vamos a ver en el próximo caso cuáles serían las ideales, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, mi paciente tiene hipertensión esencial, sin daño de órgano blanco, tiene riesgo bajo porque no tiene otros factores de riesgo, y tiene una hipertensión ahí leve, bueno, le doy una droga. Si no cumple con todos esos criterios, ya debería de inicio darle una combinación de drogas. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Algunos puntos a recordar. El objetivo fundamental del tratamiento es disminuir la mortalidad cardiovascular, cerebral y renal a través del descenso de la presión arterial. Los pacientes tienen que entender esto porque es una enfermedad crónica, asintomática, donde la gente la verdad es que le lleva más el apunte a que te duela un hueso que a algo que no te da síntomas, entonces uno le tiene que explicar al paciente que el tratamiento no es para que hoy le baje la presión, sino para que de acá a 10 años tenga menos chance de tener un infarto, menos chance de tener una ACV, menos chance de estar en diálisis. Eso en definitiva es lo que hay que entender y lo tenemos que entender nosotros también. Es imprescindible no solo tratar la hipertensión arterial, sino todo el riesgo del paciente. La elección del fármaco debe considerar su eficacia terapéutica, pero también sus efectos preventivos cardiovasculares y renales. Lo ideal es usar fármacos o formas farmacéuticas que tengan acción prolongada para que el paciente tenga que tomar una única dosis para facilitar la adherencia. Ustedes piensen nomás cuando tienen que tomar un antibiótico cada 8 horas y no se pone la alarmita en el celular, uno se olvida. Y eso que es un tratamiento cortito. Imagínate tomar toda la vida algo que sea complejo, ¿verdad? Y esto también es importante. Se debe procurar alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de 3 meses de iniciado el tratamiento. Hay como una cosa que no tenemos paciencia y entonces el paciente viene con 150, le doy una medicación, a los 15 días ya quiero que tenga 120, 80, y no es así, porque en realidad yo tengo que lograr, lo importante es el tratamiento crónico y permanente de la hipertensión arterial, no lo agudo, ¿sí? Y a veces los fármacos empiezan a hacer efectos recién a los 15, 20 días y van mejorando con la sinergia, y si yo aparte le he agregado medidas no farmacológicas, todo eso necesita un tiempo para que empiece a actuar, ¿sí? Salvo que sea un paciente con un riesgo cardiovascular muy alto y que yo no quiero que esté con 160, 170 de presión, ¿sí? Esto es lo que les decía, algunos fármacos tienen periodos de 15 a 20 días para alcanzar su efecto hipotensor máximo y hay que respetar el tiempo para recién titular la dosis o decidir agregar otra cosa. Y también hay que tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente. Le voy a dar medicación que le puedan dar en un CAPS, no le voy a dar un Candesartán que cuando vea lo que cuesta va a decir, Elisa, tengo que elegir entre comer o tomar la pastilla de la presión. No es menor eso, ¿sí? Bueno, a mí tampoco, si tuviera plata, no me gustaría que me den algo caro solo por darme algo caro, si hay cosas que también son buenas, bonitas y baratas. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, ¿sí? Hay pacientes que les gusta que les den un fármaco caro porque entonces sienten que están tomando algo mejor. Bueno, vamos al tercer caso. Este es un varón de 60 años, fumador, es diabético de hace 10 años, está en tratamiento con metformina, es hipertenso desde hace 6 años, actualmente está tratado con amlodipina, 10 miligramos por día, y ha ido a la endocrinóloga, viene con registros altos de presión arterial y por eso lo derivan para un control. El examen físico es normal, y su presión arterial en el momento del consultorio es 160-100 en 2 tomas en ambos brazos. ¿Qué tienen ustedes en ese caso? A ver, los escucho mientras tomo un poquito de agua porque me encanta. Hola, ¿hay alguien ahí? A ustedes por lo menos los veo. Matías, estás muy calladito. Habría que ver si está haciendo la dieta.
Bueno, muy bien. ¿Cómo está funcionando el tratamiento farmacológico también? Perfecto. O sea, acá lo que dice Matías es que habría que ver qué adherencia tiene al fármaco y a las medidas no farmacológicas. Perfecto. Le pregunto y vemos qué hay para ajustar. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Cambio del tratamiento. Cambio de tratamiento. Bueno, ahora vamos a ver eso. ¿Por qué le cambiarías el tratamiento? Porque si ya está diagnosticado hace 6 años, suponiendo que sí lo siga, es algo que no le está haciendo efecto. Lo podríamos cambiar. Bueno, Habría que ver si el paciente ha venido siguiendo, digamos, los tratamientos. bueno, eso es lo que ha dicho él, la adherencia. Ujú. ¿Y me quedo con esa presión del consultorio de ese día nomás? ¿O? No, no, hay que confirmar. Claro, hay que ver, porque capaz que tiene hipertensión de guardapolvo blanco, lo mismo que cuando le diagnosticado. Entonces le podría dar que haga un monitoreo domiciliario de presión arterial o le podría decir que se haga un mapa porque es diabético, que tiene más riesgo, y ahí ver si realmente tiene hipertensión arterial no controlada o qué, ¿sí? Igualmente, ¿les parece que esto pueden no saberlo, pero ¿es el tratamiento ideal amlodipina sola en un paciente diabético? Me hacen carita acá. Bueno, ahora vamos a aprender eso. Trae un laboratorio, es mal comportado, como decís vos, Matías, nomás, 160 de glucemia, una hemoglobina glicosilada de 8, eso me habla de que está metabólicamente descompensado. He visto hemoglobina de 13, tiene un paciente ahí que está en la coronaria. Creatinina de 1,2, tiene un colesterol total de 240 miligramos por decilitro, un LDL de 150 miligramos por decilitro, si se acuerdan de prevención primaria, en diabéticos debería tener mucho menos colesterol, y tiene microalbuminuria, o sea que ya tiene una lesión de órgano blanco, que es la nefropatía diabética en un estadio 3. Ya no estamos hablando del mismo paciente que teníamos que hacer. Entonces, ¿qué pasa con hipertensión y diabetes? Son dos de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo, ¿sí? Y yo le digo, es una asociación ilícita, porque su coexistencia hace que aumente considerablemente el riesgo cardiovascular. No es lo mismo tener solo diabetes o solo hipertensión arterial. El tema es que más del 60% de los pacientes diabéticos también son hipertensos, ¿sí? Porque comparten factores de riesgo, factores predisponentes, etcétera, etcétera. Entonces, voy a iniciar el tratamiento farmacológico con presiones de más de 140-90, y acá hay que tener claro que la droga de primera línea en diabetes e hipertensión arterial son los LIECA o los ARA2. ¿Por qué? Porque reducen el riesgo cardiovascular, reducen la albuminuria, porque si ustedes se acuerdan, lo que hace es vasodilatar la arteriola eferente, entonces eso disminuye la presión en el glomérulo y eso hace que el paciente tenga menos hiperfiltración y menos proteinuria, que en definitiva y a la larga es lo que lleva a la insuficiencia renal, ¿sí? Acá el objetivo, esto siempre se ha discutido mucho, en una guía dice menos de 140-80, bueno, esta guía ha puesto ahora, yo eso se los aclaro porque capaz dentro de 5 años sale otra guía que dice otra cosa, ¿sí? Siempre hay algún estudio que dice es mejor tener más baja la presión, después sale otro que dice no es tan más baja. Bueno, pero el diabético, lo ideal es menos de 130-80, ese sería el objetivo terapéutico, ¿sí? Como hemos dicho, siempre el tratamiento no farmacológico, descenso de peso en este caso, dieta DASH, actividad física, pero sí saber que en general el paciente diabético va a requerir 2 o más drogas para el control. Entonces yo tanto como que le cambiaría, no le cambiaría, le agregaría. ¿Mm? Siempre es importante ir viendo cómo va la función renal y el potasio. Y acá hay un ítem nuevo en esta guía y que está muy bien, que habla de los nuevos fármacos antidiabéticos que tienen efecto sobre la presión arterial, porque los inhibidores SGLT2, que son los del cotransportador de sodio glucosa, lo que generan es natriuresis y disminuyen la presión arterial unos 5 milímetros de mercurio, y también los agonistas de los receptores GLP-1, bueno, ustedes no saben diabetes todavía, pero que son estos fármacos tan famosos que uno se pone la inyección y baja de peso.
que también hacen bajar la presión arterial, reducen el riesgo cardiovascular y te hacen bajar de peso, con lo cual eso también genera que te baje la presión. ¿Está? Entonces, más allá de los antihipertensivos, a estos pacientes lo ideal sería darles fármacos que tienen una reducción probada en el riesgo cardiovascular, porque estos pacientes terminan en la unidad coronaria, ¿sí? Se mueren de enfermedad cardiovascular. Entonces, este es más o menos cómo haría para hacer esto. El primer paso sería hacer una combinación doble. Le voy a dar sí o sí un IECA o un ARA2, por ejemplo, más un antagonista cálcico o más una tiazida, ¿sí? Primero empiezo con dosis bajas y le voy aumentando. Entonces, no logro el objetivo, bueno, 10 miligramos de amlodipina ya era la dosis máxima, supongamos que le agrego los sartan 50. No logro estabilizar la presión, llego a la dosis máxima de esa droga que elegí, ¿sí? Si la presión es no controlada, voy al paso 2, que es una combinación triple. Ahí le daré IECA o ARA2, más un antagonista de los canales de calcio, más la tiazida. Y también incremento hasta las dosis máximas de cada uno de los fármacos si son tolerados y no dan efectos adversos. Si ya con eso, con una combinación triple, no he logrado el control de la presión, ya podríamos hablar de que es una hipertensión resistente. Ahí le puedo agregar espironolactona, por ejemplo, o podríamos agregar un cuarto fármaco que es el beta bloqueante. ¿Sí? Entonces voy a aumentar. Por eso es importante esto de los 3 meses. O sea, yo no le doy una cosa, a los 15 días le tomo la presión, sigue alta, le doy otra y le agrego, no sería lo correcto. Si en este paciente, inicialmente ya probablemente hubiera necesitado una combinación de fármacos. En este gráfico, lo que les muestro es qué fármacos está bien combinar. Las líneas verdes son las mejores combinaciones, les digo, por ejemplo, IECA con diuréticos tiacídicos, o IECA con antagonistas del calcio, o ARA2 con diuréticos tiacídicos, con agonistas del calcio, con diuréticos. ¿Ah? Nunca, y en rojo está, y esto para los nefrólogos que les gusta dar esto, no está indicado asociar IECAS con ARA2, es pan con pan. ¿Saben el dicho? Pan con pan, comida de tonto. Bueno. Y en línea de puntos son asociaciones que sí se podrían hacer, pero que no son las verdes como están indicadas. Entonces, bueno, en este paciente que ya tomaba amlodipina, le agregaría un IECA o ARA2, que aparte hemos visto que es como la indicación esencial en el paciente diabético. ¿Estamos? Bueno. Y después tenemos otras situaciones especiales, no solo la diabetes. Por ejemplo, un paciente con ACV, ¿sí? Donde hay que iniciar o continuar el tratamiento hipertensivo para prevenir una ACV recurrente. Se usan diuréticos y combinación de diuréticos con IECA, y obviamente acá es esencial también el manejo correcto de la presión arterial. Hay que darle aspirinas y estatinas para prevención secundaria de la enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Y hay que ver paciente por paciente, si un paciente que tiene 80 años y ACV, o un paciente de 40 años con ACV, bueno, caso por caso, ¿sí? El objetivo es menos de 140, 90. Pacientes con infarto o eventos coronarios, obviamente voy a elegir cosas que me ayuden para la presión, pero que también le tengo que dar por el infarto. Y ECA-ARA2 y beta bloqueante serían las dos drogas que tengo que elegir. En este caso, el beta bloqueante pasa a ser un fármaco de primera línea, ¿sí? También se podría dar antagonista de los canales de calcio no dihidropiridínicos, o sea, verapamil o diltiazem, cuando al paciente no se le puede dar beta bloqueantes. Podría dar la amlodipina cuando no logro controlar la hipertensión con IECA y beta bloqueantes. Y el objetivo, siempre en los pacientes más graves, el objetivo es un poco más bajo, menos de 130-80, ya es un paciente en prevención secundaria. Y lo mismo que decimos siempre, no solo la presión, sino que en este caso, con más razón todavía, tendré que ver todos los otros factores de riesgo. Si mi paciente es hipertenso y tiene insuficiencia cardíaca, y bueno, le daré las drogas que están demostradas en insuficiencia cardíaca, que disminuyen la mortalidad. También el objetivo es menos de 130-80, que están ya no estoy más.
Y le daré IE, CARA2, ARNI, betabloqueantes, inhibidores de los receptores mineralocorticoides. ¿Ah? Y los diuréticos tiacídicos o de ASA, que se recomiendan como una opción si la combinación no es suficiente. ¿Ah? Y aparte, bueno, si el paciente tiene sobrecarga de volumen, también le voy a dar diuréticos. O sea que hay que irlo pensando. Una cosa es el hipertenso solito y aislado, el hipertenso leve, el hipertenso más grave, o ya el hipertenso que ya tiene algún evento. Tengo que pensar qué droga le va a venir mejor, ¿sí? Les puse esta diapositiva porque es importante, cada vez hay más pacientes ancianos, ¿sí? Entonces hay todo un capítulo de pacientes octogenarios, ustedes en salud del adulto 2 van a tener algo de geriatría, y ustedes van a ser médicos probablemente de pacientes grandes, porque hoy ya es común, todos tenemos, mi mamá tiene 94 y está perfecta, y ustedes tendrán abuelitos que tienen 80, 90, y porque la sobrevida ha aumentado, ¿sí? Y hay que entender, porque antes se decía, bueno, ya no se trata, que el tratamiento antihipertensivo sigue asociado a esa edad a reducción de eventos cardiovasculares, demencia, que es algo que importa mucho, y mortalidad total. Entonces, si el paciente octogenario viene tratado y lo tolera bien, no está indicado suspender solo porque es viejito, ¿sí? Es fundamental que ya incorporen el concepto de fragilidad. No es lo mismo un paciente de 80 años totalmente independiente, autoválido, que va al gimnasio, porque hay, que un paciente frágil que está postrado. Entonces, en pacientes no frágiles, la meta es menos de 140-90, más bien cercana a 130-80, como en todos. Y ya cuando el octogenario tiene un estado funcional intermedio, se recomiendan metas no tan estrictas, porque aparte el problema que tienen a veces los ancianos es el tema de la hipertensión ortostática, o es más lábil la presión, entonces a veces es difícil el manejo, ya puedo aceptar un 150, entre 140 y 150, ¿sí? Esto es solo para que lo vean, la escala de fragilidad, y tengo un paciente octogenario, pero en muy buena forma física, también, algunos están vulnerables, otros son levemente frágiles, y acá serían los intermedios, y después está el paciente que directamente es muy severamente frágil, que no se baña solo, que está postrado en la cama. Obviamente ahí mis objetivos van a ser diferentes desde todo punto de vista de todas las enfermedades que tengo, no solo la hipertensión, ¿sí? Y vamos rapidito con este último, que es una mujer de 75 años, hipertensa, de más de 10 años de evolución, tratamiento muy irregular, mala adherencia al tratamiento, toma enalapril pero cuando se acuerda, y el motivo de consulta es una disnea del reposo con ortopnea que inicia hace 3 horas, días previos se encontraba absolutamente asintomática, llega a la guardia y tiene 200, 100 de presión arterial, le satura, está taquineica, taquicárdica, tiene rayos crepitantes en ambos campos pulmonares hasta el tercio superior. No tiene edema, no tiene otra cosa, pero tiene rayos hasta arriba, desatura. ¿Qué creen que tiene? Más que eso. Un edema agudo de pulmón. Muy bien, Pablo Neruda sabe mucho. Un edema agudo de pulmón. Esa es la placa. ¿Ven? Tiene famosos alas de mariposa, redistribución de flujo, congestión, más que congestión, ya tiene edema alveolar, ¿sí? Y tiene un electrocardiograma que tiene signos de sobrecarga ventricular izquierda, ven que tiene grandotes los altos, los QRS y esas ondas T negativas, que me hablan de que es una paciente que ya tiene lesión de órgano blanco, que es la hipertrofia ventricular izquierda, más una lesión de órgano blanco agudo, que es el edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces esto se llama emergencia hipertensiva. En este caso, el edema agudo de pulmón. ¿Cuándo hay una emergencia hipertensiva? Cuando tengo cifras de presión muy elevadas, más de 180, 100, con lesión aguda de órgano blanco. Puede ser el edema agudo de pulmón, puede ser la disección de aorta, puede ser la eclampsia, la preeclampsia. Bueno, y acá voy a tener otros objetivos, porque el paciente es una paciente grave, que si yo no hago nada, se puede morir por su edema agudo de pulmón. Entonces, tengo que aliviar los síntomas, tengo que lograr que sature más del 95% y tengo que optimizar los parámetros hemodinámicos.
¿Cómo voy a hacer eso? Voy a usar distintas medidas para la oxigenación, que puede ser desde una simple máscara de Venturi, o le puedo poner una ventilación no invasiva, como en este paciente, y que logran disminuir la posibilidad de que el paciente termine en un respirador. Y el tratamiento farmacológico en estos casos son vasodilatadores endovenosos, nitroglicerina o nitroprusiato, dependiendo del caso, y diuréticos endovenosos, acá sí la furosemida, porque necesito que esa paciente elimine el líquido que tienen en los pulmones, amén de que todo es secundario, la hipertensión arterial, y a veces con bajarle 30-40% la presión y que orine un poquito, y parece magia, pero el paciente de estar re mal pasa a estar muy bien. Debe ser de las cosas que más el paciente siente que vos le has salvado la vida, porque es como que se sentía horrible y en una hora se siente bien. ¿Sí? Bueno, estamos hasta acá y creo que no nos da el tiempo para que lleguen a su trabajo práctico. Hemos visto todo bastante bien. ¿Alguna pregunta? Las urgencias hipertensivas, profesor. Acá me preguntan de las urgencias hipertensivas, que era justo el otro caso. Así que lo vemos un ratito si quieren. Las urgencias hipertensivas, que ya no se llaman urgencias hipertensivas, se llaman crisis crisis hipertensiva. Bueno, ahí le he puesto urgencia, pero ya se ha eliminado ese. Son pacientes que vienen con hipertensión arterial muy severa, pero sin daño de órgano blanco, agudo. Paciente que dice, ay, me he sentido medio mareado, o me duele la cabeza, lo famoso me duele la cabeza, me tomo la presión, y tienen la presión alta, pero no tienen ni una disección de aorta, ni una ACV, ni un... ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es realmente ver que no haya un daño de órgano blanco. Después chequeo si ha tomado su medicación del día, si no se ha comido 5 empanadas el día anterior, más el asado, más el vino, más el... ¿Ah? Y no debería yo ponerle fármacos endovenosos. Ese paciente le dejo, por ejemplo, en la guardia, lo dejo en reposo, media hora, le vuelvo a controlar la presión. Si sigue muy elevada, no sé si tengo acá, doy el fármaco que habitualmente toma, y si con eso no alcanza, le doy. Tampoco pretendo que se vaya a la guardia con 120, 80, porque capaz que toda su vida anda con 180, ¿sí? Pero lo evalúo hasta que tenga cifras de menos de 160, y donde yo ya vea que el paciente no va a evolucionar a una emergencia hipertensiva, y lo mando para que haga sus controles habituales. ¿Ah? Se recomienda evitar conductas inadecuadas, como el uso de fármacos antihipertensivos intravenosos. Antes ya por suerte no existe, había un sublingual que lo que hacía era bajarte la presión de manera brusca, que tampoco es sano, ¿sí? Entonces eso sería lo que acá preguntaban, que sería la urgencia hipertensiva, que no una urgencia en realidad, ¿sí? Conocer qué clase de persona tiene una enfermedad es casi tan importante como conocer qué clase de enfermedad tiene una persona. Y en hipertensión arterial esto es fundamental. No es lo mismo ser hipertenso solo que ser hipertenso y diabético, que ser hipertenso y tener un infarto, que ser, ¿sí? Entonces hay que jugar un poco, y para eso necesitamos conocer los fármacos que disponemos y ver cuál es el más indicado en cada caso. Bueno, ahora sí, adiós. Voy a compartir. ¿Hay preguntas por ahí o no? Vamos a clases. ¿Hay alguien? No, doctora, muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Ah, que escribí yo.